Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a una nueva entrega. La revolución producida en la antigua química por Avogadro fue la primera página en el volumen de la denominación de una nueva química. Mr. Crookes ha vuelto ahora una segunda página y están indicando lo que puede ser la última, porque una vez reconocido el protilo y aceptado, como lo fue el invisible éter, siendo ambos necesidades lógicas y científicas, la química habrá cesado virtualmente de existir y reaparecerá su encarnación como neoalquimia o metaquímica. El descubridor de la materia radiante habrá indicado con el tiempo las obras arias arcaicas sobre ocultismo y hasta los Vedas y Puranas. Porque, ¿qué son la madre manifestada? El padre, hijo, esposo, es decir, Aidi y Daska, una forma de Brahma como creadores. Y el hijo, los tres primogénitos. Estamos hablando simplemente del hidrógeno, el oxígeno y lo que en su manifestación terrestre es llamado el nitrógeno. Hasta las descripciones esotéricas de la triada primogénita dan todas las características de estos tres gases. Y añadiremos que Priestley fue el descubridor del oxígeno, o que era conocido en la más remota antigüedad. Además, todos los poetas y filósofos antiguos, medievales y modernos han sido anticipados hasta en los libros esotéricos indos en cuanto a los vórtices elementales inaugurados por la mente universal. El plenum de materia diferenciada en partículas de Descartes, el fluido etéreo de Leibniz o el mismo fluido primitivo de Kant disuelto en sus elementos. Y aquí hablamos del vórtice solar y de otros sistemas de vórtices. En resumen, desde Anaxágoras hasta Torricelli y tras ellos hasta las últimas especulaciones de los místicos europeos, todo se halla en los signos o mantras indos a los dioses, mónadas y átomos en su plenitud, pues ellos son inseparables. En la enseñanza esotérica se encuentran reconciliados los conceptos más trascendentales del universo y sus misterios, así como también las especulaciones más aparentemente materialistas, porque estas ciencias abarcan todo el plan de evolución, desde el espíritu a la materia. Según ha declarado un teósofo americano, las monadas de Leibniz pueden desde un punto de vista ser llamadas fuerza, desde otro materia. Pero la ciencia oculta, fuerza y materia son tan solo dos aspectos de la misma sustancia. Monadas de Leibniz, que cada una de las cuales es un espejo viviente del universo, reflejando cada monada a todas las demás. Y comparemos este concepto y definición con ciertas eslocas sascritas traducidas por Sir William Jones, en que se dice que el manantial creativo de la mente divina está oculto tras un velo de densas tinieblas. Formó espejos de los átomos del mundo y lanzó el reflejo de su propia faz sobre cada átomo. Por lo tanto, cuando Mr. William Crookes declara que, si pudiéramos mostrar cómo han podido ser generados los llamados cuerpos simples, químicos, podríamos llenar un vacío formidable en nuestro conocimiento del universo. Pero la contestación está pronta. El conocimiento teórico se halla en el significado esotérico de todas las cosmogonías indas de los Puranas. Intentamos alcanzar el vislumbrar un diagrama práctico de la evolución de la materia primordial, que, separándose y diferenciándose bajo el impulso de la ley cíclica, se divide, hablando en términos generales, en una gradación septenaria de sustancia. Las nociones de cuerpo simple químico se han de ampliar. Hasta ahora se había considerado a la molécula como un agregado de dos o más átomos y no se ha tenido en cuenta para nada el plan arquitectónico a que ha obedecido la unión de estos átomos.
podemos conjeturar que la estructura de los cuerpos simples es más complicada de lo que se había supuesto. Entre las moléculas que estamos acostumbrados a tratar en las reacciones químicas y los átomos últimos primero creados, vienen moléculas más pequeñas o agregados de átomos físicos. Estas submoléculas difieren entre sí con arreglo a la posición que ellas ocupan en el edificio de itrio. Creo que hemos demostrado durante todo este tiempo la teoría acerca de la evolución de los átomos o vórtices y su última formación en moléculas químicas compuestas, teniendo efecto en nuestros talleres terrestres y en la atmósfera de la Tierra y no en otro lugar. La doctrina secreta enseña la existencia de una forma antecedente de energía que tiene ciclos periódicos de flujo y reflujo, reposo y actividad. La ciencia oculta enseña que la madre permanece difundida en la infinitud durante el pralaya, como el gran océano, y nos dice las aguas secas del espacio, según la extraña expresión del catecismo, y que se convierte en húmeda únicamente después de la separación y el movimiento sobre su faz de Narayana, el espíritu que es la llama invisible, que nunca arde, pero que inflama todo lo que toca y le da vida y generación. Es decir, el noumeno se convierte en su forma más grosera en nuestra Tierra en oxígeno e hidrógeno y nitrógeno, no siendo el nitrógeno de origen divino, sino únicamente un cemento terrestre para unir otros gases y fluidos, y sirviendo como una esponja para llevar consigo el aliento de vida, el aire puro. Ese aire puro, el cual, descompuesto alquímicamente, nos daría el espíritu de vida y su elixir. Los gases y fluidos, antes de convertirse en lo que son en nuestra atmósfera, han sido éter interestelar. Anteriormente a esto, y en un plano más profundo, otra cosa, y así sucesivamente in infinitum. Las divisiones hechas por Leibniz, aunque incompletas y defectuosas, desde el punto de vista del ocultismo, muestran un espíritu de intuición metafísica que ningún hombre científico, ni siquiera Descartes ni el mismo Kant, han alcanzado jamás. Para él existía por siempre una gradación infinita de pensamiento. Solo una pequeña parte de los contenidos de nuestro pensamiento, decía, se elevan a la claridad de apercepción, de conocimiento interno. A la luz de la conciencia perfecta, muchos permanecen en un estado confuso u oscuro en el estado de percepciones, pero allí están. Descartes negaba el alma de los animales. Leibniz, como los ocultistas, dotaba a la creación entera con vida mental, siendo ésta, según él, capaz de gradaciones infinitas. Amplió desde luego el reino de la vida mental, destruyendo el contraste de la materia animada e inanimada. Hizo aún más, reaccionó sobre el concepto de materia de la sustancia extensa, porque se hizo evidente que las cosas externas o materiales presentaban la propiedad de la extensión solamente a nuestros sentidos, no a nuestras facultades pensantes. El matemático, para poder calcular figuras geométricas, se había visto obligado a dividirlas en un número infinito de partes infinitamente pequeñas, y el físico no vio límites a la divisibilidad de la materia en átomos. El volumen con que las cosas externas parecen llenar el espacio era una propiedad que ellas adquirían solo por el grosero de nuestros sentidos. Leibniz siguió hasta cierto punto estos argumentos, pero no podía contentarse con suponer que la materia estaba compuesta de un número finito de partes minúsculas. Su inteligencia matemática le obligó a llevar este argumento in infinitum. ¿Y qué fue entonces de los átomos? Perdieron su extensión
y solo retuvieron la propiedad de resistencia. Eran los centros de fuerza. Fueron reducidos a puntos matemáticos, pero si su extensión en el espacio no era nada tanto más completa, era su vida interna, suponiendo que la existencia interna, como la de la mente humana, sea una nueva dimensión, no geométrica, sino metafísica. Habiendo reducido a la nada la extensión geométrica de los átomos, Leibniz los dotó de una extensión infinita en la dirección de su dimensión metafísica. Después de haberlos perdido de vista en el mundo del espacio, la mente tiene, por decirlo así, que penetrar en el mundo metafísico para encontrar y asir la esencia verdadera de lo que aparece en el espacio meramente como un punto matemático. Así como un cono se genera sobre su vértice, o como una línea recta perpendicular corta un plano horizontal solo en un punto matemático, pero puede extenderse al infinito en altura y profundidad. Asimismo, las esencias de las cosas reales tienen solo una existencia puntual en este mundo físico del espacio, pero tienen una infinita profundidad de vida interna en el mundo metafísico del pensamiento. Este es el espíritu, la raíz misma de la doctrina y pensamientos ocultos. El espíritu materia y la materia espíritu se extienden infinitamente en profundidad. Y como la esencia de las cosas de Leibniz, nuestra esencia de las cosas reales está en la séptima profundidad, mientras que la materia grosera e irreal de la ciencia y el mundo externo se encuentra en el extremo más bajo de nuestros sentidos perceptivos. Debemos de ver las diferencias fundamentales entre el sistema de Leibniz y el de la filosofía oculta. En la cuestión de las monadas, lo que puede hacerse con su monadología a la vista. Puede afirmarse con verdad que si los sistemas de Leibniz y de Spinoza fueran conciliados, aparecerían la esencia y el espíritu de la filosofía esotérica. Del choque de los dos opuestos al sistema cartesiano, surgen las verdades de la doctrina arcaica. Ambos son contrarios a la metafísica de Descartes. La idea de este contraste de dos sustancias, extensión y pensamiento, difiriendo radicalmente la una de la otra y siendo mutuamente irreducibles, es demasiado arbitraria y poco filosófica para ellos. Así, Leibniz hizo de las dos sustancias cartesianas dos atributos de una unidad universal, en el que veía a Dios. Spinoza solo reconocía una sustancia universal indivisible, un todo absoluto, como para Brahman. Leibniz, por el contrario, percibía la existencia de una pluralidad de sustancias. Para Spinoza no había más que uno. Para Leibniz había una infinidad de seres procedentes de y en el uno. De ahí que, aun cuando ambos no admitían más que una entidad real, Spinoza la hacía impersonal e invisible, mientras que Leibniz dividía su deidad personal en un número de seres divinos y semidivinos. Spinoza era un panteísta subjetivo, mientras que Leibniz era un panteísta objetivo. Y hasta aquí el programa de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que continuaremos en el siguiente programa de Tierra plana y monadología. Muchísimas gracias por pasaros por aquí, como siempre, y nos vemos en el próximo programa. Gracias.